al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra quinta temporada. Hoy la verdad que tenemos un invitado de lujo. Desde España nos visita Samuel Pérez del Camino. Él es diplomado en fisioterapia, tiene un grado superior en actividad física y deportivas, tiene un máster en técnicas avanzadas en análisis del movimiento y además es especialista en ecografía musculoesquelética. Bienvenido, Samuel, un placer tenerte con nosotras. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer. Lo mismo, encantado. Ahora quería comenzar a consultarte cómo surgió Human Sports Movement. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, a ver, un poco para entender lo que he ido haciendo a lo largo de mi profesión, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no soy fisioterapeuta ni me considero fisio, no soy muchas otras cosas antes que una definición de una profesión. Entonces, yo empecé a estudiar a los 25 años. Anteriormente me dedicaba a algo completamente diferente. Desde los 16 años empecé como profesor de esquí y de surf y por varias lesiones de rodillas, pues al final todo lo que era mi profesión tuvo que amoldarse a un cambio radical. Y es cuando empecé fisioterapia y me obsesioné por la fisioterapia a través de empezar a estudiar y a entender qué es lo que me había pasado en mis intervenciones quirúrgicas. Entonces, a partir de ahí, pues he tenido muchas líneas de trabajo, lo que es en mi profesión. Actualmente soy profesor en 6 universidades, 4 en Madrid, una en el norte de España, otra en México. He estado 5 años con la selección olímpica de esquí, hice 2 mundiales, 5 circuitos de Copa del Mundo y Olimpiadas de Sochi. Y actualmente sigo lo que son 3 líneas de trabajo dentro de la fisioterapia. Por un lado, la investigación en la Universidad Pública de Navarra con mi grupo No Research Group. Después, lo que es la docencia, tanto a nivel privada como a nivel universitaria de máster y posgrados. Y luego clínica, ¿vale? Que tengo aquí en el sur de España. Entonces, Human Sport Movement es como la parte en referente a todo lo que es el movimiento humano y cómo yo desde el 2011, cuando abrí mi centro, sin haber trabajado nunca para nadie, el concepto que tenía de fisioterapia era totalmente diferente. O sea, antes había una camilla y la gente pues trataba, entonces tú llegabas a mi clínica hace más de 13 años y era césped artificial cuando antes no se veía, pantallas de televisión, trabajo con acelerometría, biofeedback, ya empecé a trabajar con realidad virtual no inmersiva, trataba mucho todo lo que era el aspecto deportivo y bueno, y a partir de ahí empecé pues bueno, a generar no un método, pero sí un tipo de tratamiento un poco diferente porque realmente yo nunca trabajé para nadie. Entonces yo salí de la universidad, me fui a vivir a Australia y cuando regresé monté mi centro. Como todos empezamos desde abajo, pero al no haber tenido referencias de tratamiento, pues lo que sí yo entendía como deportista y como lesionado es que lo más importante era moverte y que cuando tú veías a un mamífero, pueda ser un perro que se había atropellado y que le habían roto la cadera y que de repente el primer día no se podía mover, pero el segundo tenía que comer y iba a comer y se movía, su recuperación era mucho mayor. Por supuesto, su cerebro límbico y su cerebro emocional y neocortes no es como el nuestro porque no tiene esa capacidad de pensamiento ni poder generar una kinesofobia, una amígdala secuestrada a través del miedo. Pero sí entendía el concepto de movimiento y que posteriormente involucré con tecnología. Y ahí es donde ya creé mi método neuronal virtual con realidad virtual, integrando un poco todo lo que es el movimiento, el sistema nervioso central y todas las bases de neurociencias actuales y las áreas del cerebro que se pueden trabajar a través de RV o tecnología. Muy bien, y sobre eso queríamos hablar un poquito más sobre la realidad virtual dentro de los tratamientos. ¿Podrías comentarnos un poco más acerca de eso? Bueno, primero de todo, la realidad virtual tenemos que tener en cuenta que es una tecnología que aunque en la historia de la humanidad podríamos decir que es corta, sí es verdad que ya lleva desde los años 60 y 50.
¿no? La primera empresa de realidad virtual fue hecha por Harold Lanier, ¿vale? En los años 60, e incluso los guantes ápticos se habían desarrollado antes que la realidad virtual. El problema que había es que los software y los hardware no eran lo suficientemente potentes, bueno, más bien los hardware no eran suficientemente potentes para poder seguir desarrollando, ¿vale? Este tipo de tecnología. Y luego, cuando se fue desarrollando, el problema es que no todo el mundo tenía acceso a poder comprarlo. Hasta hace menos de 8 o 9 años, donde salieron las primeras gafas de realidad virtual para el mercado, que fueron las Oculus Rift de Meta, ¿no? En las cuales se empezó a tener un precio muy asequible, $500-600 para cualquier tipo de usuario comparado con lo que era antes. Entonces la realidad virtual empezó desde una manera un poco en conjunto para dos áreas. Por un lado, la diversión y los gamers, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con juegos, y por otro lado, la ciencia. Entonces, nunca fueron separadas. De hecho, los primeros experimentos que se hacían con Harold Lanier y todo su equipo de investigación y sobre todo de desarrollo tecnológico era para poder entender qué es lo que sucedía en el cerebro y cómo engañar al cerebro para ver qué se experimentaba dentro de tu sistema nervioso central y los cambios que había en el sistema nervioso periférico. Entonces, dentro de la realidad virtual, se empezó a trabajar ya pues desde, por ejemplo, todo lo que son los procesos de dolor, los procesos de trabajo a nivel emocional y psicológico para ir exponiéndote paulatinamente hacia cierto tipo de fobias. Se empezó a utilizar también para generar movimiento a través de la atención dividida o efecto distractor para eliminar ese dolor ya que estabas en un ambiente inversivo. Y actualmente, pues cuando yo empecé en 2012 no había ni siquiera gafas, o sea, estaban comenzando. Yo utilizaba realidad virtual no inmersiva, lo que podía ser la Wii o la Kinetic, o incluso utilizaba acelerometría en alto rendimiento o plataformas podométricas para poder trabajar con un biofeedback y una retroalimentación a través de una pantalla, pero no de unas gafas de RV. A lo largo del tiempo, cuando se fue desarrollando y yo iba cada vez involucrándome más, me daba cuenta de algo muy importante como parte de la investigación, como parte también de la clínica, y es que todas las investigaciones que habían se hablaban de la ciberenfermedad, es decir, de los efectos secundarios, se hablaba también de los beneficios, pero es que todos los que investigaban o investigan actualmente, tristemente, en realidad virtual, no son clínicos. No son clínicos. Y es una realidad, no son clínicos. Entonces yo me encontraba con que, uno, no había forma de dosificar. Dos, no había protocolos. Tres, no te decían qué software utilizar. Cuatro, no te decían qué hardware utilizar. Cinco, no te decían cómo hacer la transferencia ecológica y la validez ecológica desde un estudio a otro. Seis, no te decían cómo poder evitar esas ciberenfermedades. Entonces, lo que yo hice a través de toda mi experiencia clínica, de todo mi trabajo en clínica y todos los datos que fui acumulando durante muchos años, fue primero una guía de dosificación, que no es un protocolo, es una guía de dosificación, al igual que puede ser la guía de Melbourne del ligamento cruzado anterior, para poder poner unas gafas de realidad virtual y entender qué intensidad, qué volumen y qué carga hay que poner con un paciente. Dos, cómo transferirla ecológicamente. Y tres, por supuesto, ¿vale? Entender qué test previos debes de hacer antes de poner unas gafas de RV. Porque no es solo poner unas gafas de realidad virtual, es mucho más, ¿vale? Y al igual que tú haces unos test antes de mandar a una persona correr porque ha roto un ligamento cruzado anterior para saber si es apto o no es apto, lo mismo hay que hacer cuando pones unas gafas de RV. En base a eso, ya empecé a estandarizar y protocolizar un poco para qué tipo de pacientes se podía empezar a utilizar. Pues bueno, pues saqué de la evidencia científica en qué pacientes se utilizaban y luego lo que hice fue transferirlo. Y me di cuenta pues que mucha de esa evidencia científica era limitante y no era real, ¿vale? Ejemplo claro, lo he introducido en 23 hospitales de México y uno en Guatemala. En niños quemados, todos los estudios están hechos en población blanca y en Estados Unidos, y resulta que te dicen que la realidad virtual con gafas es mucho más efectiva
que poner una tablet que es realidad virtual inmersiva. Pero cuando tú vas a un hospital de estos, como Guatemala, donde los niños no tienen exposición a las pantallas, y observas que muchos de ellos, porque tienen la cara quemada, no puedes ponerle unas gafas de realidad virtual y utilizas una tablet, hay efectos hipoalgésicos muy fuertes y muy potentes. ¿Por qué? Porque no son niños occidentales que están sumidos en una pantalla, porque tienen un proceso de inmersión mucho más profundo que igual un niño occidental que desde los 2 años le dan una tablet para que se calle. Entonces, empecé a ver cuál era la realidad científica dentro de una realidad clínica y ahí empecé simplemente a integrar lo que es la RV pues, en dolor, en curas, en procedimientos dolorosos en hospitales, en pacientes que tienen kinesofobia, en pacientes que quiero trabajar también no solo el trabajo de dolor, sino también para aumentar el rendimiento y la toma de decisiones de las áreas frontales del cerebro para que seas mucho más efectivo en tu deporte, en esa toma de decisión, también trabajos neurocognitivos, trabajos visuales y todo esto, pues, por supuesto, siempre con mediciones. Utilizo encefalografía para ver si hay una buena inmersión. Hace poco un chico que investiga aquí en España en una entrevista decía, no, es que no hay forma de poder medir la inmersión. Y decían, bueno, es que hay compañeros que han utilizado una guía de dosificación. Bueno, no se puede medir la inmersión, sí se puede medir. Sí se puede medir. Se puede medir con una encefalografía muy básica que puede costar $150, donde yo te pongo unas gafas de realidad virtual y si tus ondas alfa las activas, quiere decir que estás focalizado en el ejercicio que estás haciendo y que encima se sabe que en pacientes que no son neurológicos el patrón motor alfa se activa mucho antes de un trabajo de acción motriz. En cambio, en un paciente neuro no. Entonces ahí ya tienes un sesgo, ¿vale? Y que la gente no entienda el concepto y no sepa medirlo, no significa que no se pueda hacer, ¿vale? Y esa es la diferencia muchas veces en la cual yo como investigador fuera de la universidad y que no me genera un incentivo económico, y es una realidad, tengo número poblacional para poder transferir y ver la realidad de estos casos versus gente que trabaja en hospitales y saca metaanálisis o revisiones, perdón, en investigación en, en universidades que no trabaja pacientes, que saca revisiones sistemáticas, metaanálisis o poblaciones muy pequeñas y que no es una validez ecológica real. Entonces, la realidad virtual, al igual que cualquier otro tipo de técnica, pues es muy nueva. Todavía no hemos llegado, ni mucho menos, ni de lejos, al punto máximo de lo que se viene. Acaba de nacer. Nuestro bebé está todavía mamando teta de mamá y todavía no ha empezado ni a gatear. Entonces, lo que se viene, sumado a la inteligencia artificial dentro del ámbito de la salud, pues es fuerte y es una realidad. Y nos va a ayudar como una técnica más, simplemente como una técnica más. Por supuesto, no como sustitución, eso lo tengo claro, y al igual que en otras cosas, pues bueno, tal vez por mi neurodivergencia tengo la capacidad de poder asociar cosas que en un futuro, y ver lo que va a pasar en un futuro como vi en 2012. Creo que no va a ser sustituible el fisioterapeuta, pero sí que va a ser importante que sepa manejar todo lo que se viene actualmente. Sí, estaba escuchando atentamente y la verdad que en los artículos muchas veces también hay conflictos de interés o se aplican demasiada cantidad de escalas y que a veces no son acorde a la población que se está tratando, es muy bajo también los sujetos. Me pasó también con un artículo que aplicaba en realidad virtual inmersiva para pacientes con Parkinson y había muchas escalas, sí, había propias del Parkinson, pero había otras escalas que no se condecían con el software utilizado y después también había un conflicto de interés con el videojuego y bueno, he tenido la experiencia de poder aplicar en pacientes realidad virtual no inversiva y ahora estoy iniciando en este camino de realidad virtual inmersiva y la verdad que es totalmente diferente la sensación, los estímulos a los que también estás sometido. Por eso también te entiendo eso que vos decís, bueno, tenés que hacer
unos estudios, no aplicarlos a cada, o sea, a todos los pacientes, sino que tenés que hacer como una selección previa y sobre qué querés trabajar específicamente. Y Sí, las, no, es muy sencillo. O sea, por ejemplo, en España utilizamos la ecografía en los fisioterapeutas desde hace más de 15 años. Yo puedo puedo a través de una hipótesis diagnóstica y unos test ortopédicos saber que tienes una tendinopatía del supraespinoso, pero tengo un ecógrafo. Yo podría utilizar el ecógrafo como primera opción, ¿no? Aunque tenga una hipótesis diagnóstica y los test ortopédicos me den positivo, pero lo corroboro con el ecógrafo. ¿Vale? Nunca dejo las dos cosas. Que yo pueda poner unas gafas si tú seas una persona joven, ¿vale? Tendremos que entender qué es lo que, antes de poner unas gafas, primero, cómo es tu estabilización central, ¿vale? Dos, cómo el tálamo procesa la información propioceptiva, que va a ser fundamental ya que vas a poner un ambiente inmersivo y en movimiento. Tres, el 95% de las áreas del cerebro se activan a través de la visión. Tal vez si tienes un ojo vago, tal vez si tienes menos visión en un ojo, tal vez si tu ojo motor es el derecho, el sensivo es el izquierdo, o si tienes un efecto de máscara de buceo, o etcétera, etcétera, etcétera. Cosas, pues oye, que hay que empezar a valorar y que yo he protocolizado, ¿no? Como me pasó una vez en un congreso, un chico me dijo, bueno, yo es que eso también lo había pensado. Le dije, ya, pero no lo hiciste. ¿Sabes? O sea, claro, de pensarlo a hacerlo hay una gran diferencia. Entonces, para eso, ¿qué necesitas? Tratar diariamente con realidad virtual o con cualquier otra técnica que sea novedosa. ¿Para qué? Para ir poco a poco, oye, dándole una estructura. Porque al final, la diferencia de la medicina con la fisioterapia es que la fisioterapia, el paciente, por mucho que tú quieras generar un protocolo de actuación a medio y largo plazo, el paciente cada día te viene de una forma. Entonces ese protocolo que tú has dicho para la semana siguiente resulta que te viene que ha dormido mal, que ha tenido un problema, que el tratamiento anterior no le ha ido bien. Entonces tienes que cambiarlo completamente. Lo bueno de la RV es que primero, las aplicaciones en realidad virtual por lo general son bastante deficientes y malas y muy caras. Y lo bueno que tienes es que tú tienes más de 500 juegos en MetaQuest gratis y muchos de muy bajo costo que pueden ser trasladables. No te hace falta un juego de realidad virtual específica. ¿Por qué es cara? Porque son malográficos y porque luego, con lo que te vale una aplicación, yo genero un laboratorio de realidad virtual como generado en otros países. En base a lo que mencionaste anteriormente, la importancia de realizar análisis de datos aplicando dispositivos. Te quería consultar, eh, porque he visto que estás utilizando los Meta, los Oculus, y los vas combinando con diferentes, como por ejemplo de Kinvent, con parte de goniometría, medición de fuerza. eh, ¿cómo lo vas abordando? Al final tienes que ver primero que no, para mí lo más importante es la seguridad del paciente, al igual que hay técnicas como puede ser la electrólisis o la invasiva o una diatermia profunda que puede generar un efecto secundario, puedes quemar a un paciente o puedes darle mucha carga y hay que tener cuidado, ¿no? Combinar una realidad virtual con otras técnicas de valoración o que nos puedan permitir tener datos no va a generar un efecto secundario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo combinar una punción seca, una invasiva, con unas gafas de RV. Le pongo unas gafas de RV, elimino lo que es la atención dividida y todo lo que hay alrededor no está viendo lo que está pasando y el dolor disminuye ante ese efecto invasivo. Ya estoy combinando una electrólisis, ¿vale? Con una RV. Puedo estar utilizando un trabajo para valorar lo que es el equilibrio en unas plataformas de fuerza, pero ¿qué sucede cuando pongo unas gafas de realidad virtual? Oye, estoy metiendo un efecto distractor mientras estoy haciendo un juego de oclusión temporal y adelantamiento del acontecimiento, es decir, lo más real posible. Vamos a ver cómo cambian las plataformas. Vamos a ver si hay un cambio que realmente me está diciendo que igual cuando
no estás con unas gafas ni ejerciendo una actividad, tu hiperfocalización en no generar dolor o en, no, o en mantener la postura, ¿vale? Es diferente a cuando lo estás haciendo en un ambiente lo más real posible con unas gafas de RV. Lo mismo con un goniómetro, ¿vale? Lo mismo pues con otras técnicas al fin y al cabo. Simplemente es importante entender que no genere ningún efecto secundario y sobre todo lo más importante es que la gran mayoría de los pacientes, cuando tienen dolor, quieras o no quieras, su amígdala, que tiene una relación directa con el miedo, se ve afectada en su toma de decisiones. Entonces yo la valoro con RV y sin RV, porque la realidad es que se modifica esa toma de decisión. Muy bien, y ahora me gustaría preguntarte sobre la electroestimulación magnética transcraneal. ¿Cómo lo usas en dolor, en aprendizaje neuromotor, por ejemplo? ¿Y qué otras aplicaciones puede tener? Yo utilizo la eléctrica, no la magnética, ¿vale? Entonces, la electroestimulación eléctrica transcranial, lo primero de todo, a pesar de que se ha intentado, pues, por algunos medios, por falta de desuso, de desconocimiento, decir que no tiene evidencia, yo a toda la gente le digo, solo tienes que poner TDCS en PubMed y tienes más de 8.000 estudios, ¿vale? Más de 500 revisiones sistemáticas y más de 400 y pico metaanálisis. No vas a encontrar dentro de la fisioterapia, ni siquiera dentro del ejercicio terapéutico, más evidencia científica que la electroestimulación eléctrica transcranial. ¿Vale? El problema es que muchas veces todo aquello que desconocemos, no sabemos utilizar, ¿vale? Lo descatalogamos porque estamos metidos dentro de un círculo de confort donde nos sentimos más seguros. ¿Vale? La TDCS se utiliza el protocolo 2020, ¿vale? Que es el gorro que habéis visto en los vídeos y que es el protocolo que se utiliza para hacer encefalografías. Entonces, en base a los objetivos que tú quieras conseguir, vas a poner un protocolo u otro. Si quieres inhibir, si quieres estimular, si lo que quieres es más foco de atención, si lo que quieres es disminución del dolor, etcétera, etcétera. Se utiliza muchísimo en pacientes neurodivergentes, en patologías del sistema nervioso central, en psicología y también en el ámbito de acción motora y aprendizaje motor. Entonces, yo dependiendo del tipo de paciente que tengo un paciente con un ictus, ¿vale? Lo que me está permitiendo es estimular la zona contralateral, ¿vale? Sobre todo los primeros 6 meses para aumentar esos procesos neuroplásticos. Que tengo un deportista, lo que me interesa es ponerlo a nivel prefrontal para que cuando está haciendo esa toma de decisiones, esa acción motora, se genere una mayor huella neurológica. Que tengo una persona que no duerme lo suficientemente por las noches, lo que hago es inhibo esas áreas del cerebro relacionadas, ¿vale? ¿Para qué? Para que pueda dormir mejor por las noches. Cefaleas lo mismo, fibromialgia es lo mismo. En algunos pacientes lo hago después de un tratamiento, en otros lo hago al principio para disminuir esa red de modo por defecto y ronroneo como consecuencias de ese dolor persistente que tienen desde tiempo y que luego me permita tener una puerta de acceso a un tratamiento en pacientes con dolor persistente o pacientes que tienen un nivel de ansiedad alto. Y en otros los combino, por ejemplo, con realidad virtual, en los cuales lo que quiero generar es ese potencial neuroplástico de ondas alfa y teta que se generan cuando estás haciendo una actividad motora. Depende muchísimo del tipo de paciente que tenga. Ahora, ¿nos podrías comentar acerca de qué nos podrías recomendar para realizar una correcta adaptación del paciente a ese nuevo dispositivo de realidad virtual? Bueno, pues muchas cosas. Lo primero de todo, antes de poner unas gafas, hay que dosificar. Siempre hay que empezar con inmersiones muy bajas, en las que no haya gamificación de ningún tipo. Posteriormente, quitar las gafas después de haberlas puesto un tiempo bastante bajo y preguntar al paciente si ha sentido algún tipo de ciberenfermedad, como puede ser mareo, náuseas, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. A partir de ahí pues ya se empiezan a introducir inmersiones un poco más altas, con mayor tiempo, sin gamificación, después ya inmersiones bajas, pero con tiempo más bajo, pero con gamificación, eso a modo de dosificación. Después, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, pues es un paciente, por ejemplo, geriátrico, yo hago una valoración en plataformas para ver cómo es su estabilidad y saber si
lo puedo hacer de pie, lo puedo hacer en tándem con piernas más abiertas o igual me interesa hacerlo en una primera fase sentado. También trabajar y valorar, por supuesto, todo lo que es el trabajo oculomotor de los 6 músculos que tenemos en cada globo ocular para saber si generan movimientos sacádicos correctos de convergencia, divergencia, etcétera, etcétera, si la pupila se dilata, si no se dilata, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezará también a ver qué tipo de aplicación o juego es conveniente para ese paciente en base a su lesión o su patología y también en base a lo que hayamos analizado previamente. Muy bien, Samuel. La verdad que es súper interesante todo lo que nos contás sobre esta tecnología y cómo puede contribuir al tratamiento de nuestros pacientes. Me gustaría que nos dijeras si vas a dar algunas formaciones próximamente, tus redes sociales, medios de contacto. Pues bueno, a ver, pues ahora voy a Chile, al Comité Olímpico, de ahí voy a Ecuador a dar una formación, de Ecuador voy a Guatemala, de Guatemala voy a México a un congreso, de ahí vuelvo, sigo por México a otro congreso, de ahí regreso a Ecuador a otra formación hasta mitad de octubre. Luego vengo a España y estoy 3 semanas en las cuales creo un laboratorio de realidad virtual. Voy a un congreso y después doy una formación en el norte de España. Y de ahí ya me regreso hasta principios de año a congresos y formaciones en Ecuador, México y Venezuela. Mis redes sociales son, pues bueno, en Instagram, Pérez del Camino Fisioterapia, o se puede buscar Samuel Pérez del Camino. Y bueno, y el resto, pues tampoco no tengo más redes sociales, la verdad, no, bastante tiempo lleva ya, no he puesto el trabajo y todo, ¿no? Pero ahí en mi Instagram, Pérez del Camino Fisioterapia, pues la gente puede ver sobre todo lo que hago, que siempre digo lo mismo, yo soy clínico, ¿vale? Ojalá no me gustase tanto mi profesión, pero la amo. Podría dejar la parte clínica, pero no la voy a dejar nunca, porque entonces para mí sería una parte muy hipócrita ser profesor de máster o ser profesor internacional y resulta que no tener casos clínicos ni tratar pacientes, por lo cual antes de dejar la clínica dejaría la investigación y la docencia. Entonces solo vais a ver casos clínicos, ¿vale? Y son casos clínicos reales, con todo tipo de personas, desde pacientes neurológicos hasta pacientes con cáncer, niños quemados, deportistas. Entonces, simplemente es entender que una herramienta en fisioterapia hay que saber trasladarla no solo a cada paciente, no solo a cada lesión, sino también como viajero que soy a cada cultura y a cada contexto, porque es fundamental. Entonces, si solo nos basamos en la parte dogmática de la ciencia, solo podríamos tratar 20 países de los 196 que existen en el mundo. Entonces es muy importante una herramienta poder trasladarla no solo a la lesión y una patología, sino también al contexto y la cultura de cada lugar en el que te encuentres. La verdad que fue un placer haber realizado esta entrevista, eh, ya que estás sembrando el camino también para todos los que estamos iniciando en este camino de la realidad virtual inmersiva. Me parece que como fisioterapeutas también tenemos que estar actualizados e incorporar las nuevas tecnologías a nuestros tratamientos, porque son otra herramienta con lo cual contamos para realizar un abordaje. Yo siempre digo, siempre y cuando te llame la atención. Es como todo, es lo bueno que tenemos de la fisioterapia. Tenemos un maletín, abrimos, ¿qué es lo que me llama la atención? No, pues hay gente que la osteopatía, hay otros que la invasiva, hay otros que el ejercicio terapéutico, hay otros que las tecnologías, hay otros que son más de valoración, hay otros que somos más, como digo yo, fisios internistas, que nos gusta verlo todo desde un ambiente global y ver cómo podemos integrar todo, ¿no? Pero que te llame la atención. Porque cuando te llama algo la atención, pues va a generar curiosidad. Cuando te genera curiosidad, vas a querer estudiar, investigar qué es lo que pasa y luego lo vas a querer poner en práctica. Entonces, pues como siempre digo, no es obligatorio. Yo creo que si hay algo importante dentro de la fisioterapia es la valoración y el ser capaces de entender y no solo tratar un síntoma, sino ver de dónde viene.
Eso sí creo que es fundamental, pero el resto son técnicas que simplemente, si crees que te gustan, te llaman la atención y puedes involucrar dentro de tu tratamiento y tu método de trabajo, perfecto. Y si no, no pasa nada. Tenemos mil millones de herramientas dentro de esta profesión. Exactamente. Muchísimas gracias, Samuel, por haber participado. Muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto.